Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya esta primera semana de mayo, hoy lunes 3 de mayo del 2021. Y vamos a conversar, ¿no? El tema de la transición está avanzando. El presidente electo comienza a definir ya los cuadros, a tener en cuenta algunas, algunas discusiones públicas que se dan, ¿no? Siempre va a tener todos los nombres a veces, y unos más, otros menos, van a tener o apoyos o restricciones para aceptar, digamos así. Y esas restricciones son, y eso hay que irlo analizando, a lo mejor irlo trabajando, aquellos de que hayan trabajado estos últimos 14 años en el Estado. Y eso tiene que ver si es que son los ejecutores o si han sido también funcionarios que tienen derecho a trabajar, porque el Estado no es de quien gana, sino del país, ¿no? Eso tenemos que aprender también a reflexionar. El tema del municipio de Quito está pendiente, debe resolverse desde la parte política y en un análisis en el Consejo mismo, y desde la parte jurídica el proceso avanza, ha sido llamado el propio alcalde a juicio, ya tendrá, hemos conversado aquí mismo sobre ese tema. En cuanto estuvimos conversando sobre el tema de la recuperación financiera de lo que ya ha sido resuelto, hemos consultado a la Procuraduría por la preocupación de 2 o 3 empresas que han presentado proyectos para esa recuperación y no han sido resueltos. Esperemos, nos han dicho en la Procuraduría que no hay un proceso todavía, que hay el convenio con Suiza para tener asesoramiento, pero que no está previsto todavía un concurso o un proceso para trabajar en la recuperación, cosa que creo que es indispensable que se haga, ¿no? Iniciar un proceso, bien vale la pena intentar recuperar algo de lo que ya se ha sentenciado, por lo menos, no de todo lo que se sabe que hemos perdido. Una amiga mía me comentaba antes de ingresar acá que hoy es San Felipe y San Santiago, así es que a Felipe, nosotros tenemos aquí a Felipe un buen día, y a todos los Felipes y Santiagos un abrazo y un feliz día de los santos, ¿no? Sí, a los tiempos. Para iniciar el tema de esta semana, las reformas a la ley de tránsito han sido planteadas. Está con nosotros y saludamos al señor asambleísta Fafo Gavilanes, presidente de la Comisión de Tránsito, licenciado Guillermo Abad, el secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, y al doctor Adrián Castro Piedra, experto en temas de tránsito, pero además que ha hecho un seguimiento especial a las reformas a la ley, y podríamos ver si es que esto mejora o a dónde nos lleva. Así es que a los tres, muchísimas gracias por acompañarnos, y al saludar al asambleísta Gavilanes, la pregunta sería, ¿qué motiva? Son 3 años, ¿no?, de haber llevado adelante esta reforma. ¿No es porque se termina la asamblea el tratamiento de esta? ¿Podría usted un poco ubicarnos en el tratamiento y en la resolución que ha tomado la asamblea? Bienvenido, buenos días, asambleísta Gavilanes. Muy buenos días a usted, un saludo cordial a todo el Ecuador. Quiero expresar mi cariño y consideración al doctor Adrián Castro, al doctor Guillermo Abad, queridos amigos y extraordinarios profesionales. Bueno, yo quiero empezar manifestando de que, si usted lo dice, 3 años, es por pedido nuestro, en especial a los dos presidentes de la Asamblea Nacional, de que no se trate, no se debate esta reforma en tiempos electorales, tanto en el tema de los seccionales como, como en esta primera y segunda vuelta. ¿Por qué? Porque esta es una ley, si bien es cierta, elaborada, escrita por técnicos y políticos, pero la parte técnica y la parte objetiva
prevalece sobre la parte política. Entonces, quiero dejar enmarcado en aquello con la finalidad de poder decir de que existe un tiempo determinado en el cual nosotros, con todo el equipo, hemos recorrido las 24 provincias del país y hemos socializado de manera directa a más de 10.000 personas en el Ecuador y hemos construido esta reforma desde el territorio y no desde el escritorio, de manera transversal, apuntándole a la disminución de los siniestros en el Ecuador, fortaleciendo la seguridad vial en el Ecuador, sobre todo con la educación vial, fortaleciendo la educación vial, la formación y la actualización de conocimientos en el país. Gracias, señor asambleísta Gavilanes. Entonces, le quiero saludar a Guillermo Abad, el secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Guillermo, usted no solo ahora, usted ha trabajado haciendo un seguimiento y observando los temas de tránsito. Esta reforma, algunos dicen era necesaria, otros dicen están un poco soltando, para ponerle de alguna manera una palabra, algunas cosas que restringían más y que invitaban a que los choferes profesionales y los no profesionales tengan muchas más precauciones. Esta ley cubre esos requerimientos que en algunas ocasiones usted también decía hace falta que se venga una reforma. Guillermo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Fafo, Adrián. Un gusto saludarles. Fuimos parte de la comisión de movilidad que trató las reformas a la ley. Gracias a la invitación que Fafo cordialmente realizó en su momento a la Secretaría de Movilidad y anteriormente a Justicia Vial, por lo cual nos sentimos muy halagados por esta invitación. Efectivamente, la ley necesitaba ciertas reformas que permitan justamente potenciar el objetivo de la ley, que es garantizar una seguridad vial de los ciudadanos y de todos los usuarios de las vías. Y esa era, esto creo que se está cumpliendo con esta reforma, porque se potencia la educación vial, se potencia la seguridad vial a través de tecnología, que eso es fundamental. Ya no podemos seguir esperando que los agentes civiles de tránsito o que la policía de tránsito controle el tránsito de una ciudad o de un país a través del factor humano. Tiene que hacérselo ya con tecnología. Y aquí vale la pena indicar que la seguridad vial no es una acción, es un resultado, y es el resultado de la sumatoria de dos factores, de la organización del transporte más un buen control y gestión del transporte y el tránsito a través de medios tecnológicos. Eso es lo que determina la Organización Mundial de la Salud, y eso es lo que se planteó en su momento en la Comisión de Tránsito de la Asamblea Nacional, con la finalidad de que estos principios universales sean implementados en la norma jurídica a través de esta reforma, y evidentemente se consiguió aquello. En lo que respecta a su pregunta específica de los conductores profesionales, se retomó el que los conductores puedan cambiar de categoría a través de los años de experiencia. Esto de aquí es un salto importante, porque usted recordará que la última reforma, antes de la que estamos hablando, la antepenúltima reforma, para ser más exactos, se dejó sin efecto la recategorización de los conductores profesionales a través de los años de experiencia, y directamente una persona de 18 años que no tenía experiencia ni siquiera en manejar un taxi ya podía optar por manejar un camión. Eso derivó en una alta siniestralidad vial por falta de idoneidad, por falta de destreza y por falta de habilidad de los conductores profesionales. Hoy se retoma eso entonces, pero antes de avanzar los ejes primordiales, y le quiero saludar al señor doctor Adrián Castro. Bienvenido, doctor Castro. Los colegas de Primicias decían, son 5 ejes en los que se basa
esta reforma: movilidad sostenible, educación vial, seguridad vial, capacitación a funcionarios de tránsito y planificación, control y tecnologías. Esas son las primeras 5. Después otros encontraban 15 puntos específicos. Doctor Castro, bienvenido. ¿Qué debemos observar como positivo de esta reforma? Y si es que se quedó algo en el tintero. Un gusto saludarle, doctor Castro, bienvenido. Francisco, muy buenos días. Un saludo cordial, queridos Fafo y Guillermo, con quienes tuvimos justamente el honor de poder participar en esta reforma legal, entre muchos otros profesionales que aportaron desde sus diferentes experticias en la construcción de esta importante ley. Yo quisiera decirte, Francisco, ninguna ley es perfecta, ninguna ley va a solucionar todos los problemas que se tienen en movilidad, tránsito y transporte. Sin embargo, déjame decirte que cuando tuvimos el honor de participar en un par de foros internacionales llevando el proyecto de ley que ahora se acaba de aprobar, cuando se encontraba justamente recién en preparación, fue muy bien vista por parte de todos los países latinoamericanos. Muchos decían podría ser incluso la mejor ley de Latinoamérica, y eso creo que hay que destacarlo sin duda alguna. Hay ejes importantísimos que hay que rescatar de esta ley. Yo rescato como el que más la movilidad activa. Creo que a eso hay que apuntarle, y por supuesto la seguridad vial. Para mí los dos principales ejes en donde esta ley está dando soluciones concretas, prácticas, y no solamente una ley declarativa. A mí me gusta mucho una ley que sea pragmática, que lleve a cumplir los objetivos que plantea el Plan Nacional de Seguridad Vial, entre otros que son de competencia del municipio, por ejemplo, de los municipios del país, y sobre todo de la de tránsito, ¿no? En ese sentido, hay que destacar, por ejemplo, en materia de seguridad vial, el hecho de incorporaciones como, por ejemplo, la homologación de vehículos que no permitan justamente, o más bien dicho, que garanticen la seguridad de sus ocupantes, los vehículos 5 estrellas en materia de seguridad vial, la pacificación de espacios viales en zonas barriales, como por ejemplo las calles y barrios, de los barrios que están aledaños a las avenidas más grandes de las ciudades, donde se pacifican a 30 kilómetros por hora las mismas. El hecho de que cuando compren una motocicleta, las casas comerciales tengan que entregarte obligadamente un casco homologado, certificado. Las causales de revocatoria de una licencia que antes no existían en la ley, están taxativamente definidas dentro de la norma. Esas son algunas de las que te puedo decir, yo he visualizado como las que van a generar muchas soluciones. La tecnología, que ya lo dijo Guillermo Abad hace un momento, es evidente que existe un eje totalmente trabajado en función de la tecnología, y adicionalmente lo que hay que rescatar es la malla curricular que se está incorporando dentro de las escuelas y colegios para que se tenga una materia dentro de la parte básica para poder entrar a un cambio de chip, como decimos nosotros en materia de seguridad. Claro, entonces, señor asambleísta Gavilanes, dos cosas preocupaban, y Guillermo lo planteó, él que ha estado siguiendo lo planteó, si bien el doctor Castro, al que le hemos pedido, encuentre las partes más positivas. Guillermo planteó esto de tratar las licencias y esa profesionalización. Pero también la ley tiene el tema del manejo de bicicletas, le da opciones a los GATS, el tema de priorizar la parte eléctrica. Todo eso va a tener unos costos, todo eso va a tener una inversión. ¿Usted le podría decirnos qué le motiva a la Asamblea a aprobar ya esta reforma? Querido Francisco, la necesidad de evitar, ya no queremos más víctimas que lamentar en las carreteras del país, por los elementos que dijeron los dos compañeros en el panel. No es posible que te entreguen una licencia no profesional en 15 días. No es posible aquello. Hoy pedimos que sean 90 horas con mínimo de 40% práctico. No es posible de que a los 18 años y medio un joven, que no es que estamos en contra de los jóvenes, pueda conducir un autobús en la geografía que tenemos en el Ecuador.
No es lo mismo manejar en la sierra, en la costa, que en la Amazonía, peor aún con un vehículo cargado. No es lo mismo que se permita ocupar o transformar un carro de carga pesada, un camión, un chasis para camión, y termina su vida útil y luego se le haga autobús. Hoy eso está eminentemente prohibido, porque toda esta norma es técnica. Entonces, esta ley obliga, y como digo, no es que al final de un periodo, nosotros somos legisladores hasta el 13 de mayo del presente año, y nuestro deber es trabajar, pero es un pedido nuestro de que no se trate en tiempos electorales, porque hay muchas ofertas de campaña, muchos ofrecimientos que por la necesidad, muchas veces de un conductor que se quedó sin licencia, pues hace de que él va a ser el salvador de mi preocupación. No, Claro, esto es un tema técnico y tanto que se debatía públicamente en plena campaña quién les iba a devolver los puntos y cómo había que hacer, cosa que creo que hay que tratarlo. Me decían ahora al ver que íbamos a tratar este tema, por ejemplo, señor asambleísta Gavilanes, que si hay un choque y un bus le choca a un auto por las formas en las que se manejan en la ciudad, los dos pierden los puntos. Y entonces, claro, me decían, oiga, ¿cómo es posible que la ley no tenga previsto eso? Y tampoco la reforma, señor asambleísta. Bueno, en el sistema de puntos nosotros planteamos y aprobamos un tema importante. Y muchas veces por la aplicación de los agentes, muchas veces por la débil, la equivocada aplicación de los agentes en el tema del sistema de puntos, nosotros mantenemos el sistema de puntos para contravenciones de primera y segunda clase, pero para contravenciones de tercera a la séptima, disponemos que la próxima asamblea, en un plazo de 180 días, reforme el COIP. Ya. Ahí se va a poder identificar las sanciones correspondientes. Entonces, nosotros no hemos recibido presiones de ningún sector. Lo que hemos tenido es conversaciones, diálogos abiertos. Mire, es tan importante estas mesas de trabajo que se lo llamaba, en donde no solo los técnicos de cada legislador estaban presentes, sino estaba la Policía Nacional, estaba la Comisión de Tránsito del Ecuador, quienes están haciendo en el territorio día a día lo que está pasando en el control de tránsito. Por eso rescato yo que esta construcción ha tenido un ambiente favorable en el país. Y muchas gracias a Radio Democracia, que hemos estado en algunas ocasiones y nos ha permitido socializar este trabajo. Y por eso es el exhorto al Ejecutivo que envíe al registro oficial de manera directa, que tiene una vez enviado hasta 30 días, una vez enviado desde la presidencia de la Asamblea, que de una vez deje colocado en el registro oficial. Podríamos entonces, Guillermo, creer que esta no debería tener un veto, por lo que ustedes nos acaban de decir. Pero ahí vienen cosas como este registro de usuarios de bicicletas, ¿no es cierto? Un registro, pues no sé cómo se va a hacer, pero también se habla de las nuevas cosas que harán los GATS y que deben hacer. No sé si para esto estén preparados los GATS, a lo mejor los más grandes sí, pero claro, de alguna manera hay que comenzar para que el tratamiento sea nacional, Guillermo. Creo que es importante indicar que la reforma a esta ley establece la jerarquización de la movilidad. Esto es importante porque nos da los principios fundamentales en los cuales se basan la política pública de los gobiernos autónomos descentralizados. Esto es fundamental que se lo pueda percibir desde ese punto de vista, porque al tener un principio universal, ya los GATS saben qué es lo que tienen que hacer con la movilidad propia de su ciudad. Miren, en el caso de Quito, empezamos a implementar las ciclovías, no solo por un tema de pandemia, sino porque ya era parte del proyecto de movilidad de la ciudad. Empezamos a trabajar en restricciones vehiculares, que hoy se habla
en la ley en vista de que ya se establece una jerarquización. Antes no lo teníamos aquello y prácticamente se sigue teniendo la idea errónea de que el vehículo particular es el que debe tener preferencia de vía en una ciudad o en un país, cuando es todo lo contrario. El vehículo particular es el último en la escala de la jerarquización de la movilidad. Consecuentemente, ese cambio de mentalidad en los usuarios de las vías de las ciudades del país va a tomar su tiempo. Es bastante difícil que el usuario que es dueño de un vehículo deje su vehículo y empiece a tomar otras alternativas de transporte como la bicicleta, por ejemplo. Es una manera ideal para pacificar la ciudad de Quito o cualquier otra ciudad. Pero Entonces, ahí volvemos volvemos, Guillermo, a una discusión que es siempre aquí en Quito, no solo las distancias, la geografía, y espacios en los que, claro, la gente dice, oiga, pero en medio del tráfico que tiene Quito, que todavía no tiene digamos, un inicio de solución, que se lo estudia, que se lo trata, no habrá conflicto en eso, porque algunos que dicen, fíjense ustedes las ciclovías, este espacio para la ciclovía, no pasa ocupado. No hay, y ahora que estamos en pandemia debería tener mucha mayor uso, pero no pasa. Es parte de lo que hay que educarnos, Guillermo. Por supuesto, es un proceso, pero mire que el incremento de usuarios de la ciclovía es de 1400% hasta el momento en la ciclovía del Amazonas. ¿Por qué? Porque también hemos creído que las bicicletas son un medio deportivo o un medio recreativo, cuando en realidad es un medio de transporte. Y si es que usted no le da las vías adecuadas a este medio de transporte, constantemente no habrán ciclistas, pero si les da la conectividad adecuada, como está planificado en Quito, vamos a aumentar la cantidad de ciclistas. Esto es como una analogía muy simple. Si no hay aeropuertos, no hay aviones. Si no hay ciclovías, no hay bicicletas. Entonces hay que seguir creando ciclovías y por vías principales. ¿Por qué no tuvo éxito las ciclovías que se hicieron hace unos 10 años atrás? Porque venían por vías secundarias. Consecuentemente, para el ciclista, el poder conectarse del punto A al punto B le tomaba mucho más tiempo porque tenía que ir por vías secundarias, donde desde el punto de vista de seguridad vial, inclusive son mucho más peligrosas porque existe una gran cantidad de intersecciones. Al haberlas creado, como se están creando de norte a sur por vías principales, estamos dándole la jerarquización que la bicicleta se merece, como está establecido a nivel mundial y que ahora está enmarcado dentro de nuestra ley. Claro que es difícil cambiar el concepto, claro que es difícil cambiar el chip, como lo mencionó Adrián, pero hay que hacerlo porque a eso está apuntando el mundo. Lo que estamos haciendo no es una novedad, no es una locura, es un principio universal, es una tendencia mundial que va en beneficio de la movilidad y de la pacificación de las ciudades. Y eso es importante, claro, porque si a eso se suma una actitud ciudadana de conductores, pero también de quienes conducen, como usted ha dicho, Guillermo, las bicicletas, para que no nos pase lo que nos pasa con las motocicletas, que claro, se van por donde pueden, se suben por donde quieran y pasan entre en medio de los autos, de los buses, y se golpean y cruzan y van de un lado a otro. Todo eso tiene que ser también con una capacitación y al parecer el proyecto de reforma sí contempla esta capacitación. Y vuelvo ahí, Adrián, al tema de los años son los que nos dan experiencia, pero si pasan solo los años sin haberse subido a un bus, sin haber practicado el manejar un camión, no le dan pues para cambiarse el tipo de licencia, solo el paso de los años. Y Guillermo nos decía esa parte. ¿Cómo se concreta entonces en la reforma esto de que debe ser con capacitación, con experiencia y con horas, a lo mejor, como para usar el ejemplo de los aviones, con horas de vuelo, ¿no, Adrián? Gracias, Francisco. Efectivamente, dentro del eje de seguridad vial hay un fortalecimiento
absoluto sobre el tema de la formación práctica de los conductores. Ya lo dijo Fafo hace un momento, el hecho de haber constado en la ley del contenido práctico es algo muy importante dentro de como un avance en este sentido. Para obtener una licencia, no nos olvidemos que en este momento también se han establecido cierto número de horas académicas. Entiendo que en la ley está 480 horas y en el tema de horas prácticas también se establece un número de horas importantes. Pero además no nos olvidemos de que existe ahora ya en la ley una evaluación anual a todos los conductores dentro de los exámenes médicos, psicológicos, profesionales y teóricos. Y para el tema de las motocicletas es muy importante que se está incorporando dentro de la ley ya una práctica en temas de sensibilización, en temas de hacer prácticas en situaciones vivenciales, como por ejemplo trabajar con personas con discapacidad, con peatones, con bisusuarios. ¿Qué significa esto? Que le vamos a hacer bajar del bus a un transportista, por ejemplo, el transporte público urbano, a un señor del taxi, para que se pongan un segundo como peatones, como biciusuarios y en situaciones vivenciales se sensibilicen ante estos temas y puedan tener mejor capacitación. Pero además de ello, dentro de sus unidades se van a colocar equipos de geolocalización GPS que le van a servir tanto a los municipios como a la Agencia Nacional de Tránsito para establecer un mejor control, temas de velocidad, de experticia, respeto de las paradas y algunas cosas más que están definidas dentro de la ley, de tal manera que es un avance, yo creo que de 180 grados, muy importante dentro de la ley en este sentido, y sobre todo ya el hecho de tener una ley que si bien no es reglamentaria, da las pautas para que se establezca este reglamento, no nos olvidemos que es ya deber del presidente de la República en el término de 180 días cuando se expida la ley, trabajar en un reglamento que le lleve mucho más hacia la práctica, hacia los ejes que acabo de mencionar, dentro de lo que tiene que ver con la licencia de conducir. Y en esto, Adrián, el tema de la licencia de conducir, el asambleísta Fafo Gavilanes nos decía, no puede ser de que en 15 días le den la licencia y a un joven, no por joven de 18 años, sino porque a lo mejor le falta la experticia. Hay que cumplir unos horarios. ¿Se transforma entonces en qué? ¿En capacitación y manejo acompañados esta reforma, Adrián? Por supuesto que sí. Se mantiene un acompañamiento siempre de la Agencia Nacional de Tránsito en el tema de licencias, pero además hay un régimen transitorio enorme dentro de la ley. Yo decía, hay una ley dentro de una ley. El régimen transitorio es muy fuerte, le da muchas responsabilidades a varias instituciones, entre ellos al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud Pública, a la Agencia Nacional de Tránsito, al Ministerio de Transporte y a los municipios junto con el Consejo Nacional de Competencias, porque aquellos municipios que estén preparados, que estén listos y pasen por una prueba por parte del Consejo Nacional de Competencias podrán hacer la entrega de placas y licencias. Municipios, por ejemplo, como el de Quito, Guayaquil, Cuenca y algunos otros, estoy seguro que están listos y vamos justamente apegándonos hacia eso que dice la Constitución, que es la competencia exclusiva en el manejo de la regulación, planificación y control por parte de los GATS, de tal manera que incluso es una ley descentralizadora, estimado Francisco. Sí, señor asambleísta Gavilanes, si esto nos plantea, porque se ve con el desarrollo ya del diálogo, se ve que tiene que ver con una, digamos, una educación vial, tiene que ver también con una formación de niveles. Aquí en Quito se está discutiendo lo del GPS, por ejemplo, y más que discutiendo, ya se está llegando a acuerdos y muchas de las empresas, ya le preguntaremos a Guillermo, están cumpliendo con eso y pueden ir incluso en busca de un alza del precio del pasaje. Pero está también el tema de las tricimotos. Y en el tema de las tricimotos, ahí sí se sentía una parte como de manejo político porque no están reguladas o no estaban reguladas y ahora se deja en manos de los GAT, pero se vuelve un transporte público de servicio entonces, asambleísta Gavilanes. Gracias, Francisco. Dígame Fafo nomás, usted Fafo. me saca del Del grupo. De Guillermo, no, Adrián. Sí, Fafo. Usted ya me pone una distancia de entrada.
Querido Francisco, mire, yo quería tocar un tema que manifestaron los compañeros. Por favor. Para el buen conductor que ha mantenido sus 30 puntos durante el periodo de vigencia de su licencia, el momento en que usted va a renovar esta licencia, esta ley, le faculta que solo pague el 50% del costo de Sí, su así renovación. veo, sí. También estamos incentivando a este tema. Ahora, las mallas curriculares a las cuales se referían los caballeros, no es de que ahora la agencia de tránsito puede hacer la malla curricular entre 4 o 5 personas y listo. No, 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 no. Hoy tienen que estar con el aval de la máxima entidad del sistema de educación superior. Es decir, todo va para tener un mejor nivel con lo que corresponde a la formación, al conocimiento. Y por eso nosotros les exigimos en esta ley a los gobiernos autónomos descentralizados de que se haga evaluaciones 2 veces al año a los agentes del control operativo, incluso con pruebas de polígrafo, porque necesitamos transparentar el accionar de quienes definitivamente ponen en práctica la ley. De esta manera vamos a tener un control adecuado, un control transparente. A lo que usted se refería con el tema de las tricimotos, sí, tricimotos, créame y le mando un saludo enorme a la querida provincia de Esmeraldas, de Guayas, Los Ríos, cantones como La Maná, Quevedo, etcétera, en donde realmente la tricimoto es una realidad, es una necesidad, lo mismo que el tránsito, lo mismo que el transporte comunitario en las diferentes comunas y comunidades de la costa y de la sierra y del oriente. Pero los tricimotos serán regulados en donde no hay el servicio público. Podrán funcionar y lógicamente, ¿a quién le compete esto? A los gobiernos autónomos descentralizados, pero también damos la apertura cumpliendo todos los requisitos del caso. Claro, ahí hay una especie, Guillermo, de creación de un nuevo transporte que de hecho existe, está ahí, se trabaja. Antes se veía que la tricimoto tenía como una especie de canasta adelante, ahora no, ahora son ya como taxis, digámoslo así. Y hay sectores, sobre todo como Fafo ha reconocido, en los sectores de la costa y de la baja montaña, estos son una realidad. Pero es un nuevo transporte que no constaba y le dejan a los GATS para que califique cuántas personas pueden ir, para que pueda hacer de carga, de llevar que pequeñas compras. ¿Cómo visualiza usted eso? ¿Qué tal si, por ejemplo, aquí en Quito, a usted, además de los GPS y lo que está tratando con el transporte ya público, le llegan tricimotos a la Marín, Guillermo? Es importante que todas las modalidades de transporte que van apareciendo se las vaya regulando, porque si no las regula empieza a crearse un sistema informal de servicio de transporte. Miren, en el mismo caso de Quito tenemos la movilidad individual, que también está ahí enmarcada dentro de la ley, que son los scooters. Son modalidades de transporte que sirven mucho para la conectividad de ciudades, principalmente en centros históricos, como es el caso de Quito. Quito está trabajando ya en una ordenanza de micromovilidad que va a permitir justamente regular estas modalidades que día a día van a ir apareciendo. En el caso de las tricimotos y de los mototaxis, ya se creó esta modalidad en el año 2008, pero faltaba darle una reglamentación adecuada o especificaciones en la ley que ahora se lo están haciendo. Para esto, los gobiernos autónomos descentralizados tienen que valorar la necesidad o no de establecer un sistema de transporte como en el caso de los mototaxis o de los triciclos, que en el caso de Quito yo no le veo en un primer momento una alternativa. Si hemos visto, por ejemplo, transportes de eléctricos, y que también la ley ahora lo fomenta, transportes eléctricos de carga liviana,
para centros históricos. Es más, nosotros tenemos ya un prototipo de vehículos que se están fabricando eléctricos para distribución de carga en el centro histórico a través de tecnologías no contaminantes. Entonces, cada una de estas modalidades tiene que ser debidamente analizada, tiene que estar regularizada, porque en el caso de que no existe esa posibilidad de regularizar, vamos a tener una gran cantidad de transporte informal y que a la postre se convierte en un peligro para la seguridad vial porque justamente no existe una regularización. Y si me permite acotar en lo que usted acaba de mencionar, en lo relacionado con la tecnología, esto es fundamental. Efectivamente, en la ciudad de Quito, para que puedan actualizar la tarifa del transporte público, se ha exigido como requisito indispensable que tengan sistemas electrónicos, magnéticos, digitales, fotográficos de video en cada uno de los buses que nos permita tener en tiempo real la operación y las incidencias que este bus está generando durante su recorrido. Entonces podemos verificar velocidades promedios, excesos de velocidad, maniobras bruscas, frenadas bruscas, colisiones, aforos, apertura o cierre de puertas en lugares indebidos o si es que se están estacionando fuera del área de la parada. Todo esto es importantísimo que se lo haga a través de medios tecnológicos porque reducimos el error humano, reducimos la intervención del factor humano y muchas de las veces caen en la subjetividad y la subjetividad nos lleva a corrupción versus que al tener un sistema tecnológico que nos dice con meridiana exactitud lo que está sucediendo, podemos tener un mejor control. En el caso de Quito, solo una operadora ha cumplido con este requisito y es la única que ha podido actualizar. Esperemos que en los próximos días o en las próximas semanas ya puedan... Guillermo, se ha hecho un seguimiento a esta operadora, en realidad está cumple los objetivos del GPS, todo lo que usted nos ha dicho, se puede verificar que está pasando, como me parece que es la operadora esta Guadalajara, ¿no? Guadalajara. Sí, efectivamente, mire, hay muchas cosas que nosotros ya hemos podido detectar que quizás en condiciones anteriores, sin tecnología, hubiese sido difícil. Por ejemplo, tuvimos el caso de que un bus se paralizó, se estacionó en un lugar indebido y tuvo que bajar a todos los pasajeros. Inmediatamente la alerta en la plataforma de la Secretaría nos indicó que se abrieron las puertas, que el vehículo se estacionó y claro, mandamos un fiscalizador para verificar qué es lo que había sucedido porque era algo inusual. Y resulta ser que este vehículo era de tecnología moderna y el conductor no estaba al tanto de que al abrir las puertas se bloqueó la aceleración. Por ende, el conductor, la sanción no solo fue en sí de que se haya mal estacionado o abierto las puertas en lugares indebidos, sino que el conductor no estaba debidamente capacitado para manejar ese tipo de bus. Hemos visto aforos que se han violado aforos y excesos de velocidad, y consecuentemente esto ya se le notifica al operador. Pero en condiciones normales, esto prácticamente sería imposible hacerlo porque tendríamos que tener un agente de tránsito en cada bus para determinar las infracciones que se cometan y tener la esperanza de que su sanción esté enmarcada dentro de la norma y dentro de un procedimiento moral. Claro, Adrián, entonces esto nos va a permitir manejarnos, digamos, y también se ve que tiene también propuestas a futuro. Habla de los que ya son en realidad ya una realidad para usar nuevamente la palabra, el tema eléctrico, pero hace falta dónde cargar, ¿no es cierto? Hace falta estacionamientos, hace falta para bicicletas, para motos, para todo eso, y algo más que lo que sí no se ve es mucho en el tema de motos, si bien en la clasificación hay esta posibilidad de lo que les decía, que las motos puedan pasar en medio de los vehículos. Ahora es una infracción, pero se ha logrado de alguna manera regular, o digámoslo así, de mejor manera se puede regular eso, Adrián. Gracias, Francisco. Efectivamente, bueno, antes que nada, ratificar que el tema de tricimotos ya existía dentro de la ley. Lo que hizo esta ley es fortalecer mucho más la seguridad. De hecho,
hay un requisito innovador en tema de tricimotos, que es el uso del casco, como se utiliza en algunos otros países. Y definitivamente hay ciertas ciudades que, entiendo, no permitirán la circulación de tricimotos debido a su estructura del mismo transporte comercial, que no permitiría aquello, y sobre todo por el número de habitantes y la caracterización vial de sus vías, que definitivamente no son necesariamente para tricimotos, en tanto que para las de la costa, como todos hemos visto, pues es una necesidad puntual, es una necesidad y un modo de vida, además, que se lo han normado y regulado y que es un reto para los GATS. En el tema de motocicletas, Francisco, esta ley contiene algo que la anterior no tenía, pero ni de lejos. Contiene dos secciones importantes de deberes y derechos de los motociclistas, el tema del uso del casco, guantes, del casco homologado, que ahora se entregará dentro de la compra de una moto en todas las casas comerciales del país, que es algo importantísimo que ya empecé diciendo. Pero adicionalmente a ello, este desafío que tiene la Asamblea Nacional dentro de un periodo de 180 días para establecer con absoluta claridad cuáles son las contravenciones más graves desde la primera hasta la séptima contravención, y en aquellas trasladar, Francisco y amigos, todo lo que está incorporado dentro de estos capítulos de prohibiciones, deberes y derechos de los motociclistas hacia la parte legal. Y otro tema fundamental que es muy necesario de decirlo es que se establece también un periodo para regularizar las estructuras estas metálicas que existen en ciertas motos que muchas veces causan desequilibrio a los conductores. Ustedes han visto, por ejemplo, en el servicio delivery, que muchas veces esos equipamientos lo que producen es mayor inseguridad e inestabilidad al conductor. Claro. También existe un para establecer ya una regulación clara para eso y generar un mayor orden en cuanto al tema de motocicletas. De manera que en materia de este sistema, de este medio de transporte que durante la pandemia se ha vuelto bastante masivo, es más, este rato en las calles de nuestro país, creo en todas las ciudades, vamos a ver muchas más motos, lo que a la larga sí puede constituir un problema como el que tiene Bogotá en parque automotor de más de 2,5 millones de modos de transporte. El 30% son motocicletas. Fíjense lo grave que es en Bogotá y Medellín, y eso hay que evitar que suceda acá, justamente trabajando en el servicio público, en el transporte público, con tecnología, con accesibilidad para bicicletas, para personas con discapacidad. Es importante esto, Francisco, para terminar esta partecita. Cada vez que se integren nuevas unidades de bus urbanos, interprovinciales, se puedan reaprobar los permisos de operación, ingresos de nuevos cupos y más. Cada unidad de estas tiene que tener portabicicletas en la parte delantera y trasera, y además cada unidad tiene que tener una accesibilidad para personas con discapacidad. Fíjense, las unidades de bus que tienen ascensor, por ejemplo, elevador a la mitad, como algunas ciudades ya lo tienen en este momento y en muchísimas cantidades, no solamente en un parque automotor pequeño. Todo eso está dentro de la ley, Francisco, avances muy importantes sin duda que le van a ayudar a nuestro país, y vamos a sentir estos cambios, yo creo que dentro del año y medio de vigencia de esta ley. Claro, y se generan, Fafo, algunas otras casi podríamos decir carreras en virtud del transporte público, y ya vamos a conversar con Guillermo también sobre el tema de los que manejan el metro, cómo van a hacerse. Se genera esta clasificación, si puede manejar alguien que maneja moto y tiene licencia de auto, puede manejar la moto también. Todas estas cosas que además nos llegan, que les consultemos. ¿Se resuelven eso o esperamos que en el reglamento, como de alguna manera nos ha dicho Adrián también, se pueda tratar y ampliar lo que dice la ley y lo que decía incluso la reformada, Fafo? Bueno, Francisco, la ley habla en términos generales, ya en el reglamento se irá especificando de manera puntual ciertos temas, pero sobre todo lo que hay que recalcar aquí es de que si no tenemos una conciencia, si no hacemos conciencia quienes conducimos, quienes caminamos, quienes utilizamos una bicicleta, una moto, si no hacemos conciencia a los agentes de tránsito, que tenemos que aplicar de una manera adecuada, correcta, honesta esta reforma, realmente será muy difícil dar ese salto al cual nosotros le hemos apuntado. ¿Y por qué me refiero a aquello? Porque muchas veces
el conductor le culpa al peatón y el peatón le culpa al conductor, cuando de parte y parte existe la corresponsabilidad. Sí, en las licencias especiales habrá cursos especializados, por eso nosotros ponemos incluso en esta reforma de que todas las instituciones que vayan a capacitar, a preparar, a formar conductores, agentes, sean especializadas en tránsito y seguridad vial. Existan auditorías técnicas para las etapas de estudio, de construcción y funcionamiento de las carreteras en el Ecuador. O sea, quiero recalcar aquello porque... Fafo, no es esto volver a las escuelas de capacitación de los choferes profesionales que estaban a cargo de los sindicatos o que manejan los sindicatos. También ellos pueden capacitar y formar conductores, pero también hoy los institutos y las universidades del país. Va a haber competitividad y cuando hay competitividad, el nivel definitivamente incrementa y mejora. Entonces, ahora no es de exclusividad de A o B, ahora realmente la exclusividad es de la ciencia, de la tecnología y del nivel de capacitación y de formación que vamos a tener que se dispone en esta reforma. Y claro, Guillermo, aquí hay dos cosas adicionales y que usted las ha tratado. Esto de la capacitación y las instituciones que pueden hacerlo. Nos preguntaban a propósito de que, claro, parece que el municipio va por administración propia o una forma parecida el tema del metro. Dice, ¿cómo van a clasificar? ¿Quién les va a dar esta licencia para manejar? ¿Qué hay que hacer? Dicen algunos. Lo del teleférico también. Y claro, entonces ahí entra, hay que tener licencia para las tarabitas, para todo esto. Guillermo, ¿usted encuentra que eso es y va a ser de los gatos? Es importante considerar que nuestro país tiene un letargo de entre 50, 60 y 70 años en transporte, en tránsito, en seguridad vial, en movilidad segura o en movilidad sostenible. Consecuentemente, las reformas que se fueron, la creación de la ley y sus respectivas reformas tienen que ir apuntando a estas nuevas modalidades de transporte que van a ir apareciendo y lo que implica cada modalidad de transporte, porque si crea una modalidad de transporte, como acabamos de mencionar, la micromovilidad con sistemas como los scooters, tienen sus propias particularidades. De igual manera, todos los transportes guiados, como es el caso del metro o de un tranvía, que son transportes guiados o transportes a través de cables como los teleféricos, metroféricos, etc. Cada una de estas modalidades tiene sus propias particularidades, tanto en su operación como en su administración. Por ende, deben tener sus propias normativas. Y en este caso, algo tan básico como es la conducción de los vagones. Para esto debe existir personas que estén especializadas y capacitadas para esta particular sistema de transporte público, como tendrá que ser para el caso de los operarios del transporte por cables o cualquier otro que aparezca, porque van a ir apareciendo en el camino este tipo de modalidades de transporte. Hace 10 años atrás, quizás no nos hubiésemos imaginado que los scooters empiecen a ser una micromovilidad muy recurrente en varias ciudades del mundo y ahora ya lo tenemos. Probablemente dentro de poco aparezca algún otro tipo de movilidad, movilidad inteligente donde no tengamos... Claro, Guillermo, perdón, pero a los scooters de alguna manera habrá que registrarlos, de alguna manera que hay que tener una licencia. ¿Qué está pensando usted? Porque en el reglamento se tratará. La ley menciona y reconoce que ya están, pero ¿cómo hacerlo entonces, Guillermo?
Hemos venido trabajando ya en una ordenanza de micromovilidad y de movilidad individual que la estamos ya trabajando, así como de electromovilidad, es decir, como veníamos ya tratando con la Asamblea las reformas, pues nos fuimos un poco adelantando ya en lo que respecta a la administración local de estas nuevas imposiciones legales que íbamos a tener. Entonces ya nos adelantamos un poco en el distrito metropolitano y hemos trabajado ya en el proyecto de ordenanza de micromovilidad, de movilidad individual, de electromovilidad, que van a estar acordes a la ley, porque reitero, ya conocíamos con anterioridad lo que se estaba trabajando, pero todas estas modalidades de transporte existentes y futuras deben estar reguladas y deben tener un ordenamiento jurídico que permita implementarlos de manera adecuada. Solo teniendo el ordenamiento jurídico adecuado se pueden implementar los aspectos técnicos y tecnológicos en cada una de estas modalidades. Claro, Adrián, esta ley también nos lleva a que un mayor rol protagónico de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados, pero también, digamos, contempla una serie de actividades que tienen unos costos y que a lo mejor van a tener necesidad de arreglarlos esos costos en virtud del tratamiento que le den, parqueaderos, el tema de los electrolineras que se llaman para que puedan cargar la electricidad. O sea, unas nuevas modalidades, como dice Guillermo, que deben ser atendidas por los consejos. Pero y a eso le sumamos una cosa que siempre está en todas las preguntas, es los puntos cómo van a funcionar, cómo quedan. En medio de esto sigue siendo en unos la Policía Nacional y en otros la propia Policía de Tránsito, ¿no es cierto? O sea, estos agentes de tránsito. ¿Cómo le trata la reforma a esto, Adrián? Gracias, Francisco. Empezando por el último, el tema de la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador y los agentes civiles y metropolitanos de tránsito. Esta ley lo que ha hecho es ordenar absolutamente todo el tablero. ¿Qué significa esto? Antes teníamos a una Policía Nacional y a una CT distribuida de forma desordenada dentro del territorio ecuatoriano. Y por otro lado teníamos a los GATS que ya hacen la asunción de competencias poco a poco, y creo que este momento hay muchos municipios que lo han estado desempeñando de muy buena forma. Lo que ha hecho esta ley es ordenar claramente establecido en qué puntos hacen los controles de estas diferentes entidades de control de tránsito. Así es que dentro de la ley se establece que los municipios tienen toda la competencia para controlar las vías urbanas, rurales, incluso la vía estatal cuando se encuentra dentro de su zona urbana. Y eso es digamos, es un gran desafío para los municipios en este momento, trasladar ese control a la interestatal cuando pase por la zona urbana, pero adicionalmente a la Policía Nacional y a la Comisión de Tránsito del Ecuador, se establece en esta transición, en este régimen transitorio, que los dos ministros, como es el ministro de Gobierno y el ministro de Transporte y Obras Públicas, establezcan la política pública para distribuir y establecer en dónde van a hacer los controles de tránsito, teniendo en cuenta, por ejemplo, la seguridad integral, Francisco. Por ejemplo, en esos casos, en zonas de frontera, la Policía Nacional será quien esté dentro del control de tránsito, y en otras vías estratégicas por el tema de que a la vez que hacen control de tránsito pueden hacer control de la seguridad integral, drogas, sustancias estupefacientes, tráfico de armas y algunas cosas más que le van a dar mucha seguridad al país, ¿no? Y los municipios, lógicamente, como les había mencionado, el reto está en el manejo del interestatal en zona urbana, que no estaba, y es justamente apuntar hacia aquello, ¿no? Vamos a cumplir con lo que dice la Constitución, y esta ley apunta a devolverle a los GATS esos espacios que no estaban plenamente previstos. Adrián, esto de... Sí, perdón, en esto de la interestatal, o sea, la que le corresponde al Estado, ¿no va a haber un choque entre las dos competencias? Porque comienzan entonces a controlar dos entidades, las carreteras en definitiva.
Bueno, en materia de control, Francisco, no hay que escatimar absolutamente ningún recurso, esfuerzo ni cooperación. Esta ley abre la posibilidad para que incluso 2, 3 o más entidades puedan hacer control si es que suscriben un convenio interinstitucional. Habrán zonas en donde se requiera hacer eso debido a la cantidad de vehículos, por ejemplo, abre esa posibilidad, pero no restringe tampoco a que los municipios puedan desarrollar estas actividades de forma absolutamente pacífica. Lo que tendrá que hacer justamente en esta transición los dos ministros, tanto el del interior, tanto el de gobierno como el de transporte, durante me entiendo que son 6 meses que se dan a establecer esta política pública, es dejar claramente establecido en qué sitio va la Comisión de Tránsito y en cuál sitio va la policía, claramente definido. Con eso no habrá una interposición en principio, pero de ser el caso, si es que el día de mañana un municipio tiene la necesidad de contar con la policía, con otro municipio o con la Comisión de Tránsito del Ecuador para hacer control, esta ley no escatima ese tipo de recursos. Antes hay que ver y abrir un poco la mente y el panorama, si es que podemos controlar y hacer. Estamos hablando de un solo país, un solo territorio, y creo que en esa medida los esfuerzos que hace esta ley, no más bien dicho, no los esfuerzos, sino las disposiciones que da la ley, son extremadamente claras en ese sentido de cooperación y marco institucional. Entonces, Fafo, esta es una ley que nos va a ayudar a organizar de mejor manera. El compromiso va entonces, es fuerte con los GATS y también una estructura de una política nacional de transporte. Nos preguntaban, hoy comienza, por ejemplo, a regir el 15% del incremento al transporte interprovincial e intracantonal. ¿La ley cómo tiene previsto esto? ¿Se reformó algo o están en aplicación estricta de esto y no como lo está haciendo Guillermo Abad desde el municipio? O sea, poniendo unas bases para que esto pueda tener un mejor servicio de alguna manera, Fafo. Mire, Francisco, el Estado es uno solo. Se quería o se pensaba anteriormente que esto es mío, esto es lo tuyo y esto es lo otro. Nosotros en esta reforma estamos trabajando de manera integral y sistemática, trabajando en equipo, uniendo fortalezas. Por eso pueden elaborar convenios los municipios, tanto con la Comisión de Tránsito como con la Policía Nacional. De esta manera, articular los dos ministros articular y definir en dónde uno tiene su fortaleza, en dónde otro tiene la debilidad. Pero de la mano va la seguridad vial, el control, pero también la seguridad ciudadana, que va a permitir enmarcarnos en este tipo de convenios. Yo quería también no dejar de tocar un tema, querido Francisco. En esta ley también somos bastante rigurosos, que la ley será revocada cuando ya los exámenes médicos correspondientes determinen la incapacidad física, mental, psicológica del conductor. Cuando el titular haya sido sancionado por 2 veces en el año, 2 veces consecutivas en el año, cuando ha estado en estado de ebriedad, será revocada la ley. Cuando su titular haya sido sancionado. Revocada la licencia, será, ¿no es cierto? La licencia, perdón. Revocada la licencia. Entonces, por muerte del titular, por el uso de la licencia de conducción en estado suspendida. Es decir, nosotros como incentivamos, como no somos recaudatorios, como no somos una ley en donde realmente se busca el afán de perjudicar, también damos la oportunidad a los gobiernos autónomos descentralizados que en vez de que se pague una multa, ¿no es cierto?, incentivar a través del trabajo comunitario. Usted puede pagar una multa pintando un parque, barriendo una calle, etcétera. Pero si es que es sancionado, si es que es multado y paga dentro de los 20 días, su multa es rebajada al 50%. También hay este tipo de incentivos. Entonces es importante recalcar para que no llegue al final de año a la matrícula y se encuentre con además unos intereses altos de lo que nos comentaban, Fafo.
Pero por supuesto que sí. Y hay otros temas importantes como cuando usted, Francisco, por obvias circunstancias le sancionan, usted se fue a un viaje a Loja y es sancionado por un agente en Loja y usted quiere apelar. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que contratar un abogado en Loja o viajar nuevamente y solucionar su problema. Hoy no. Esta ley le dice que desde su domicilio, desde donde usted vive, puede hacer la apelación correspondiente. Entonces eso también es beneficiar y ayudar a los ciudadanos, a los conductores y a todos quienes hacemos movilidad. Imagínense que habían multas una o cosa que vale vehículos la pena que usted nos diga es el tema de taxis y transporte de turismo, ¿no? Porque claro, algunas cosas nos dicen, oigan, ahora con pandemia no hemos podido trabajar los buses de escolares y eso, pero pueden hacer turismo, pueden hacer de taxis otros. ¿Eso cómo se queda en la ley, Fafo? A ver, primero, en ese sentido se respeta todas las modalidades, Ya, lo que por esta ocasión y por un pedido, por una realidad que más de año y medio los escolares no están trabajando, se les autoriza a hacer turismo en las provincias en donde no hay el servicio de turismo, en donde no existe este servicio y además hasta que inicie clases. Si Dios quiera que ya las cosas, hablo del ciclo cierra, ¿verdad? Que ya en se pueda septiembre regularizar. empecemos, se pueda regular, todos volvemos a la normalidad. También hemos sido sensibles con esos sectores, pero ningún taxi puede hacer turismo, eso no es, solo es expresamente para el tema escolar, que por esta ocasión así se lo permite. Guillermo, entonces esta ley también le trae a usted otras opciones. Claro, transporte escolar haciendo turismo como excepción. Van a tener que registrarse, hacer algo para que si ya están haciendo un poco de turismo con los aforos necesarios, la policía nos diga, oiga, usted no puede hacer turismo. ¿Cómo manejan esto? Porque claro, son utilizar una modalidad en otro tipo de servicios, Guillermo. Bueno, Bueno, hay que tener claro lo que implica cada modalidad. El mezclar modalidades va a generar un posible caos si es que no se lo regula bien. La ley nos dice el qué, los reglamentos nos dicen el cómo. No obstante, hay que tomar en consideración que estamos en una situación inusual, que es la de pandemia, pero mezclar las modalidades no es conveniente porque mañana vamos a tener transporte interprovincial haciendo transporte urbano o transporte urbano haciendo transporte interprovincial sobre pretexto de una calamidad nacional. Y esto nos lleva a que estemos destruyendo el primer factor de la fórmula que había mencionado cuando empezamos la entrevista, que es la organización del transporte. Esto nos llevaría a una desorganización que no es lo adecuado. Y justamente topando este tema de la organización del transporte, creo que la reglamentación que tiene que darse para esta ley tiene que ser mucho más específica en la organización del transporte. Creo que ahí nos falta todavía ir ajustando algunos temas, porque mientras no organicemos el transporte, mientras no generemos un control y una gestión de transporte y tránsito a través de medios tecnológicos, el resultado que es la seguridad vial o la movilidad segura va a tener sus falencias. Por eso es importante que estas reformas que se han hecho a la ley tengan un reglamento que le potencien a la ley, que le apuntalen a la ley y que no traten más bien de diluirla, como en algunas ocasiones se intentó hacer con el caso de las licencias profesionales, por ejemplo. Guillermo, ¿usted entonces recomendaría que el presidente ponga el ejecute esas reformas como lo ha dicho Fafo? Que él cree que hay que poner ejecútese y publicarlo como ley ya vigente. Creo que no solo es importante comprometerle a un ejecútese de la ley, sino comprometerle a hacer un reglamento que va a estar en sus manos, un reglamento
que le permita potenciar, fortalecer y apuntalar la ley. Porque independientemente de que se la apruebe o no por parte del señor presidente de la República, si luego esta se la diluye con un reglamento blando, con un reglamento con poca precisión, vamos a dejar todo el trabajo que se ha realizado durante varios años en la Comisión de Tránsito de la Asamblea Nacional y con la participación de casi todos los sectores, por no decir de todos, quedaría si perdón el término, pero casi burlada la ley si no tenemos un reglamento que esté acorde a la misma. Adrián, entonces esta ley debe ser puesta, han coincidido también Guillermo y Fafo, pues lo ejecútese, pero la ley, la ley dice que la Asamblea tendrá 180 días, me parece, para hacer las reformas al COIP. ¿No será bueno dejarles y que Fafo tome nota y antes de que se termine el periodo dejen ya un proyecto para que la Asamblea en esos 180 días pueda tratarlos? Porque si no, hasta que alguien tome la posta, va a ser difícil, Adrián. Gracias, querido Francisco. Sin duda que el ejecutes es muy necesario, es indispensable que así mismo suceda. Me parece también que voy a complementar un poquito, si me permites, cuál es otra de las necesidades para que esto se implemente. Hoy en día la inseguridad en el país se ha vuelto un pan de cada día, un problema creo que en todas las ciudades. Y esta ley, siendo de tránsito, también ayuda hacia eso. ¿Por qué razón? Fafo dijo algo muy importante en su momento. Le hablaba del método de pronto pago europeo, que es el que se está adaptando a nuestra ley de tránsito, y esto no es otra cosa que el hecho de que la gente pague dentro de 20 días sus multas y se les rebajen al 50%. No solamente el efecto no recaudatorio de esta ley, que va a alivianar muchísimo algunas cargas económicas, sino que jueces y fiscales van a disminuir su carga laboral y a dejar de atender impugnaciones que muchas veces son innecesarias porque las sanciones están a la vista y los jueces en su gran mayoría terminan ratificándolas, en otros casos no. Sin embargo, hay esta posibilidad para que los jueces puedan tener mucho más tiempo para dedicarse a causas de seguridad y de corrupción que están mucho más a la vista y necesarias para el país, creo, hoy en día. Y adicionalmente esa eliminación del 2% de ese recargo abusivo mensual, que déjenme decirles, mucho mayor al 8% anual que está el Banco Central. La ley de tránsito planteaba un 24% anual, era algo sinceramente que hacía que se llenen los patios de retención vehiculares, que tengamos enormes bodegas en el país de vehículos que no han salido justamente porque la gente tenía que... Y gente sin poder trabajar. Es verdad que debe tener la responsabilidad, pero los costos, hay gente que me preguntaba, ¿se podrá hacer un plan de pago para lo que están debiendo? Claro, un señor dijo, voy a tener que dejar la moto porque lo que me multan y todo eso cuesta más que adquirir otra moto. ¿Se podrá hacer un plan de pago? ¿Alguna cosa de esas? ¿Se puede tratar eso en el reglamento, Adrián? Ya no hace falta el reglamento, Francisco, en estos casos la ley es clarísima, la nueva ley apuesta por los convenios de pago y además en un régimen transitorio apuesta que todas las entidades tengan la obligación de contar con botón de pagos electrónico, es decir, que tú puedas pagar por tarjeta de crédito, vía online y los métodos ya este rato más precisos, pero ya no existirá este recargo del 2% mensual. Eso le va a facilitar a la gente de usureros. Los vehículos. Exactamente, imagínense lo que era el 24% al año. Ni los intereses del Banco Central alcanzan al 24%. Esto es 3 veces más que lo que el Banco Central plantea en intereses. Así estaba la ley. Y eso da cuenta de que el asambleísta no miró esta ley desde una forma recaudatoria, sino más bien desde una forma, yo les decía a los asambleístas, parece que se adelantaron a la pandemia, porque estas partes de la ley fueron incorporadas incluso antes. Pero Francisco, si me permite, en la parte transitoria existe otra propuesta más. Si es que una vez que entre en vigencia esta ley, las personas cancelan dentro de 90 días su deuda principal, se exoneran todos aquellos valores de recargos que habían acumulados por varios años. Es decir, existe una posibilidad para la gente que tenía 3, 4, 5 años acumulados de estos intereses groseros, abusivos, se puedan extinguir de una vez por todas y puedan retirar su vehículo. ¿Cuántas familias perdieron ese carro durante mucho tiempo y hoy en día están en posibilidad de poderlo retirar?
cosas positivas, nos van a evitar tener esos patios horribles en todo el país que tanto nos molestaban, y a los jueces y fiscales, insisto, darles ese alivio, ese respiro, ese oxígeno para que puedan dedicarse a atender causas penales que realmente ameritan y valen la pena en este país. Yo les quiero agradecer a Fafo, a Guillermo y a Adrián por acompañarnos, por acercarnos un poco más a la reforma. Los tres han coincidido que es necesario y que el presidente ponga el ejecútese. Queda pendiente de algunas cosas del cantón. Ya le invitaremos a Guillermo también y a Adrián y por supuesto a Fafo para que podamos evaluar incluso la aplicación de esta ley, ¿no? Muchísimas gracias al asambleísta Fafo Gavilanes, al licenciado Guillermo Abad, secretario de Movilidad, y al doctor Adrián Castro Piedra, experto en temas de tránsito. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Francisco, un gusto saludarles. Gracias. Francisco, si me permite. Por favor. Fafo, sí. Francisco, yo quiero agradecerle a usted. Realmente ha sido un conversatorio con expertos de alto nivel y quiero a los ciudadanos que nos escucharon, a los ciudadanos que tuvieron la gentileza de escucharnos a través de este prestigioso medio de comunicación, y usted, querido Francisco, a los invitados que tenga futuro, todos le van a decir que han sido parte de la construcción de esta reforma, porque lo hemos hecho desde el territorio y no desde el escritorio, y hemos hecho una reforma técnica y objetiva. Por eso, creo que se nos cortó. Muchas gracias también por esas palabras. Estaremos, como he dicho, evaluando ya la aplicación de la ley. A los tres nuevamente, muchas gracias. Un gusto saludarles. Enseguida volvemos. La revista de opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Como microempresario, mi meta es llegar más lejos. Por eso, cuando escuché lo del acuerdo entre el Banco Mundial